Retomamos esta conversación muy agradable que estamos teniendo hoy día con la historiadora local, la señora Iris Martínez Terán, y vamos a pedirte, Iris, por favor, que nos cuentes cómo transcurre, ya entrando a la etapa ahora de lo que fue la patria nueva, pues llegamos hasta por ahí en la parte anterior. Retomemos esto, cómo fue la historia de la patria nueva de nacimiento, en qué consiste la famosa etapa de la guerra muerte, la guerrilla realista, de la frontera, etcétera. Claro. Cuéntanos acerca de eso. Eso es fundamentalmente en nuestra región y desde Ñuble hacia el sur, ¿verdad? Estos señores, los hermanos Pincheira, Vicente Benavides, Juan Manuel Picó, el Juan Antonio Ferrebú, ellos organizaron lo que se llamó esa guerrilla realista de la frontera para recuperar nuevamente, ¿no es cierto? Apoyando a los españoles. Claro. A los realistas, ¿ya? Claro. Y tenían injerencia por aquí en la zona de nacimiento. De todas maneras, ellos destruyeron todo lo que es los fuertes, las ciudades, alrededor de 10 ciudades. Destruyeron, incluyendo Nacimiento, Santa Juana, Los Ángeles. Chile ya tenía un gobierno patriota. Sí. En esa época, ¿cierto? Claro, pero sucede que don Bernardo Higgins estaba preparando la expedición libertadora del Perú. Ya. Entonces, todos los medios económicos estaban destinados a eso, a comprar armas, para iniciar esa promesa que se había hecho, ¿no es cierto?, a San Martín, de apoyar para la independencia de Perú. Ya, perfecto. Pero tú me nombraste a don Bernardo Higgins, a quien nosotros el país reconoce como padre de la patria, algo que es cuestionable según algunos historiadores, otros dicen que puede ser que siguió José Miguel Carrera, y que hay otros pensadores que estaban detrás de O'Higgins, ¿cierto? Claro. Pero el tema es que O'Higgins es quien dirige el país como su primer presidente, digamos, como director supremo, ¿cierto? Y tú me nombrabas a él y inmediatamente a mí me viene a la mente doña Isabel Riquelme. ¿Ya? Y nosotros tenemos en Nacimiento una plaza que se llama, una plazoleta que en realidad se llama Isabel Riquelme. Tú manejas antecedentes de la vida familiar de O'Higgins que tienen directa relación con Nacimiento. Cuéntanos por favor eso. Claro, en 1813, ¿no es cierto?, se inician los primeros enfrentamientos, las primeras acciones, ¿no es cierto?, de este grupo revolucionario que quiere luchar por la independencia, ¿no es cierto? Se toma Los Ángeles, ¿no es cierto?, los patriotas. Después O'Higgins parte para el lado de Concepción. A seguir organizando. Claro, a seguir organizando, a entrevistarse con Martínez de Rosa, a organizar la defensa, ¿no es cierto?, para proseguir después hacia el norte. Para seguir expulsando valga la redundancia, a los realistas del país, claro, para poder constituir una patria autónoma. Ya. Claro. Entonces deja su casa, por supuesto, con su mamá, su hermana. La casa él la había terminado de construir recién, la había ¿Y esa casa estaba dónde? En la hacienda de las Canteras, San José de las Canteras, claro, cerca de Los Ángeles. Entonces él había construido esta casa, le había traído platería nueva, loza fina y... Desde Inglaterra, me imagino. Desde ¿no? Inglaterra, claro. Donde él estudió, donde él se formó. Donde él había estudiado. Entonces, como no estaba en ese momento, los realistas se apoderan de la hacienda, ¿no es cierto? ¿El ejército realista? El ejército realista o algunas fracciones. Saquean la casa por completo, después que la saquean, todos los animales, todo se pierde. Y doña Isabel y doña Rosita deben huyen, ¿no es cierto? Y llegan a Nacimiento y aquí se quedan alrededor de 3 meses. Ya. ¿Y dice la historia quién las hospedó acá, por ejemplo?
No menciona tanto detalle, no se conoce tanto tanto, detalle, pero efectivamente estuvieron fuerte, en nacimiento, digamos, como quien dice, protegidas por alguien, por alguna familia local. Claro, seguramente alguna familia amiga en ese momento les dio. Puede haber sido la familia Ruiz, que en ese, era muy amiga de los patriotas, de don Ramón Freire, Bernardo Higgins. Ellos llegaban a la casa de esa familia que... Había un círculo de protección, digamos, en torno, por supuesto. Había gente que pensaba como patriota. Tú me mencionabas fuera de cámara que habían, en una guerra como la que se libró, donde se estaba haciendo, ¿no es cierto?, estaban haciendo un país, obviamente había una gran injerencia de habitantes españoles, de criollos y de mestizos también, ¿no es cierto?, de gente que era muy local. Entonces eso originó grandes pugnas, por supuesto, entre bandos y entre familias también, ¿no? Claro. Obviamente batallaban hermanos contra hermanos, hijos contra padres, etc. ¿Algún dato para la historia de nacimiento que tenga relación con eso? ¿Algún apellido, por ejemplo? El que te mencionaba de la familia Ruiz, hay un señor, don Domingo Urrutia también, que no era de acá, pero luchó por la independencia. Bueno, no sé si estamos ya en 1817, porque ahí podríamos ver cuando don José Cienfuegos, ¿no es cierto?, se produce el asalto de nacimiento, para incorporar definitivamente, por orden de don Bernardo Higgins, incorporarlo definitivamente a la República. Aparecen 3 fechas en los libros de historia. Aparece el 8 de mayo de 1817, el 11 y el 13 de mayo. Pero es un solo hecho. Es un solo hecho, pero yo he encontrado en diferentes libros, incluso aquí en la historia de nacimiento aparecen 2 fechas. Claro. Pero bueno, pero ese es el inicio, mayo de 1817, ese es clave para nacimiento en términos de que se produjo una gran batalla y por supuesto ahí triunfaron, me imagino, los criollos, porque de ahí parte la vida republicana, ¿no? Claro, triunfaron los patriotas. Los patriotas. Hubo alrededor de 20, entre muertos y heridos, alrededor de 20 personas. Recordaba don Domingo Urrutia Sarmiento porque él perdió un brazo en esa batalla. En ese enfrentamiento aquí en el fuerte de nacimiento. Y él, don Domingo Urrutia, era familiar de la señora Isabel. Conversaba yo a través de Facebook, tengo un amigo que es descendiente de ese señor. Dice que él me contó que ese señor era primo o algo así de la señora Isabel. Incluso cuando se van a Argentina, ¿no es cierto? ¿Isabel cuánto? Isabel Riquelme. Ya. Sí. Perfecto. ¿Ya? Arriendan casas junto a don Bernardo Higgins, las familias, ¿no es cierto? Y eso. Datos que tú nos puedas contar, anécdota alguna acerca de esta guerra a muerte, esta guerra en la frontera, cuando se empieza estamos, ¿no es cierto?, volvemos a hablar de la Reconquista, ¿cierto? Ahí fue cuando se producen todas estas guerrillas. La Patria Nueva. La Patria Nueva, ¿ya? Sí. Los nacimentanos, ¿no es cierto?, integraron los regimientos que se organizaron en ese momento para combatir esta guerrilla. Y como digo, esto se transformó después en una montonera, en bandidos que cometieron toda clase de crueldades con la gente, los vecinos, ¿no es cierto?, tratando de que se incorporaran a su causa. Y el que no moría nomás, o sea, por eso se llama guerra a muerte. En realidad puede ser también guerrilla realista de la frontera, pero don Benjamín Vicuña Maquena escribió un libro que se llamó La Guerra a Muerte y después por eso quedó como guerra a muerte ese periodo, que de repente no es muy conocido, pero realmente fue un periodo muy, muy duro porque se produjeron muchas muertes, violaciones, saqueos, quema de ciudades, y eso hasta que capturaron a los Pincheira, que fue al final en 1832. ¿Cómo se conjugaba toda esta batalla entre realistas y patriotas y qué
¿qué papel jugaba en ese entonces el pueblo aborigen, el pueblo araucano? Bueno, yo creo que jugaba un papel bien trascendental, porque de hecho por eso se evitó que los realistas tomaran contacto con la comunidad indígena, ¿no es cierto? Porque ya en 1813 los realistas habían obtenido el apoyo de las comunidades indígenas y eso desembocó después en el desastre de Rancagua. Entonces, para evitar eso, por eso es que enrolaron a muchos aborígenes, claro, a muchos mapuches, ¿cierto? Claro, era el pueblo más étnico, más fuerte, más abundante de la época. Por eso dicen algunos historiadores que la batalla, el desastre de Rancagua fue una guerra civil. Yeah. Porque algunas comunidades adhirieron a un bando y otras comunidades al otro. No todos los araucanos que estaban, digamos, bajo el dominio español, ¿cierto? Adhirieron y ni jugaron un papel, digamos, totalmente de apoyo a la causa de los realistas. No, ellos se dividieron. Ya. Claro, igual. Y se odiaron a muerto, o sea, hubo enfrentamientos entre ellos y eso duró muchos años. Eso permitió que la causa nacionalista, que la causa, digamos, de los patriotas fuera también llegar a buen término también. Claro, el hecho de que Nacimiento, Santa Juana, toda esta zona de la frontera se haya incorporado en 1817, después de la batalla de Chacabuco, evitó que esta guerra de la independencia fuera más larga. Porque si hubiesen los realistas obtenido de nuevo, como en 1813, el apoyo de la comunidad indígena, bueno, con todo el prestigio que ellos tenían, ¿no es cierto?, de guerreros y seguramente se habría alargado mucho más, pienso yo, la lucha esta hasta obtener definitivamente la independencia. Ya, y una vez que ya Nacimiento queda en poder, digamos, de los patriotas, la vida, me imagino, toma un rumbo más normal y seguirá siendo el mismo estilo, se empieza, digamos, a potenciar esto mucho más como ciudad, como comuna. ¿Y qué pasa después de eso, cuando una vez que se instala el gobierno patriota acá, ¿ya? Que ya se libra esta batalla importante que tú señalas en mayo de 1817? Después, ¿cómo sigue la vida con respecto al pueblo araucano? Porque aquí sigue después un tema potente, me imagino yo, de contingencia, no sé. Claro, por eso digo, esas enemistades entre ellos continúan. Ya. Las familias se odiaban, por ejemplo, la familia Colipí, de don Juan Colipí o don Lorenzo Colipí, siempre fue adicta a la causa patriota, pero otras familias después siguieron con los bandidos. En la época de la Guerra Muerta apoyaron a la montonera realista. O sea, por ejemplo, Vicente Benavides en algún momento tuvo un grupo como de 2.500, 3.000 personas. Por eso es que llegaban a una ciudad y destruían. Junto al cacique Colipí, ¿algún otro nombre de algún otro cacique que también haya adherido a la causa de los patriotas? Y la familia de Colipí es la más con sus hijos. Es que la familia Colipí era una de las más importantes. Recordemos que el cacique llegó, según algunos historiadores, dicen que llegó a tener 30 esposas. Entonces, me imagino a la familia bastante numerosa. Él falleció alrededor de 1850, ¿no es cierto? Pero cuando ya estaba consolidada la República de Chile, ¿cierto? Claro, pero él fue muy amigo de don Manuel Bulnes. Don Manuel Bulnes lo invitó a Santiago incluso, y ese viaje demoró como un mes en Santiago. Y de allá llegó lleno de regalos y cosas, pero su familia, su gran familia, lloraban porque no llegaba su con toda la solemnidad, me imagino, que ameritaban los hechos de la época. Claro. Recordemos que las fiestas patrias, ¿no es cierto?, nosotros las celebramos el día 18 de septiembre, ¿cierto?, y el día 19 de septiembre. Y el día 18 de septiembre corresponde a la celebración, a un aniversario más de lo que fue
cabildo, el primer cabildo, ¿cierto?, que se constituye con otros fines, porque era para defender, ¿no es cierto?, para en alguna forma proteger, decir algo respecto de que este rey español estaba preso por las huestes de Napoleón Bonaparte, ¿cierto? Claro. ¿Ya? Y el 19 son el Día de las Glorias del Ejército, ¿cierto? Claro. Bien, el ejército chileno ha tenido a lo largo de la historia una trascendencia importantísima, es una de las instituciones que más pesa en el espectro nacional. Y bueno, historiadores dicen que el ejército también ha tenido sus etapas negras, eso no Por supuesto. cabe duda, todas las instituciones también así pasa. Entonces, vámonos ahora, ¿qué pasa después de este nacimiento republicano? Hablemos un poco de la vida económica del nacimiento, pero eso va a venir, señoras y señores, en nuestro bloque siguiente y después de una breve pausa.